Bueno, buen día nuevamente a todos. El tema que tenían que tienen esta semana es sobre requisa y secuestro de elementos. ¿Qué quiere decir requisar? Requisar en definitiva es examinar, buscar. ¿Y qué es lo que van a buscar? Cosas o elementos asociados a un delito. Y estas cosas o elementos que están asociados a un delito pueden estar escondidas o guardadas en el cuerpo de una persona, que es lo que se conoce como requisa personal, o pueden estar escondidas o guardadas en un automotor, en una aeronave o en un buque. Entonces, la requisa significa buscar. Lo que se va a buscar son elementos asociados a un delito. La requisa siempre tiene que ser ordenada por un juez, aunque tiene una excepción. El juez la va a ordenar en virtud de un requerimiento de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la requisa tiene que estar pedida por uno de los sujetos procesales que intervienen, ya sea el fiscal, la defensa o la acusación, o sea, del lado de la víctima. Y cuando se pida, cuando se haga el pedido, el juez hará o no lugar, pero siempre fundamentando el motivo de la medida. Si dice que sí, debe decir por qué. Si dice que no, debe decir por qué. Esto es lo que ustedes encuentran acá, ahí se los marco con el cursor, como por autofundado. O sea, debe estar en el escrito donde la ordena o la niega, fundamentado el motivo de esa resolución. ¿Sí? Voy a bajar un poquito acá. Ahí se puede ver bien clarito. Vamos a empezar con la requisa personal, es decir, la que se va a hacer sobre el cuerpo de una persona. En el caso de las requisas personales, siempre, lo aclaro, lo remarco, debe darse invitación a la persona que exhiba el objeto. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a realizar la medida, vamos a tener que pedirle que ella voluntariamente lo muestre. Y acá voy a hacer una salvedad, porque les dije siempre. Hay un siempre que no vamos a hacer. Si lo que le estamos pidiendo es que saque un arma, porque estamos viendo que tiene un arma, ojo, esto vamos a tener que saltearlo. Porque si yo le digo, deme el arma, exhiba el arma, ¿qué puede pasar? Me puede matar. Entonces, siempre no es tan absoluto, en derecho casi nunca nada es absoluto, no es una ciencia exacta. Por lo cual, si lo que tuviéramos que estar buscando es un arma, bueno, ya ahí no lo vamos a decir, exhíbamela, si es que está en su cuerpo, ¿sí? Si estuviera en un auto, bueno, mediremos, o en una aeronave, cómo estamos posesionados para pedirle que le exhiba o no. Es decir, que el código tampoco les va a exigir a ustedes que corra peligro su vida o su salud, ¿sí? Entonces, deben pedirle que exhiba el objeto que se trate. Tienen esa obligación, excepto que pudiera correr peligro su vida o la vida de los testigos, que ahora vamos a ver que tiene que ser una medida tomada por testigos, con testigos presentes. Hasta acá vamos claro. Cuando vamos a realizar la requisa, vuelvo a la requisa personal. Como vamos a registrar a la persona en su cuerpo y aún en su ropa, lo cual nos está dando una habilitación muy grande, la medida, para dar seguridad a ambas partes, va a ser realizada en presencia de dos testigos. Y el funcionario que va a realizar la requisa, debe hacerlo respetando el pudor del requisado. En este caso, cuando hablamos del pudor del requisado, quiere decir que no los vamos a exponer ante la vista de terceros y que vamos a respetar su identidad de género o su perspectiva de género. Esto es que
Si la persona que vamos a registrar, que vamos a requisar, nos dice que se identifica como mujer y nosotros estamos viendo que no es una mujer, tenemos que respetarlo y la medida la tendrá que realizar un funcionario femenino o que se identifique con el género femenino. Y lo mismo a la inversa, ¿sí? Acá voy a hacer otra aclaración. Cuando hablamos de cómo se autopercibe, ustedes van a tener que tratar de buscar los mecanismos más seguros para ustedes y para los testigos. Si la persona que se autopercibe es un varón y se autopercibe como mujer, pero en su aspecto físico es varón, en sus ropas es varón, en la forma de hablar es varón y su documento identifica como varón, entonces ahí, por más que él le diga me autopercibo como mujer, la medida la va a tener que hacer un varón. ¿Se entiende? O sea, vamos a respetar el pudor, vamos a respetar lo que esa persona se sienta o se autoperciba, pero si se autopercibe como mujer y lo que nosotros estamos viendo da varón, podría ser una picardía por parte de él para que lo requise o lo registre una mujer que físicamente va a ser más débil que él. Entonces va a ser más fácil de doblegarla, va a ser más fácil de reducirla y va a ser más fácil para que obstaculice la medida. ¿Se entiende? Entonces, lo respetamos, pero tiene que ser algo claro. O sea, si me dice que se autopercibe como mujer, debe llevar ropas de mujer o estando vestido de hombre lo estamos escuchando que se autopercibe como una mujer por la forma de hablar, por la forma de conducirse. ¿Queda claro? ¿Sí? Y ahora le hablo a las chicas. Si ustedes por una cuestión de conciencia, cuando hablo de conciencia hablo de moral, no quisieran realizar este registro, es decir, ve a una persona que es del sexo masculino, se percibe como de género femenino, pero hay algo que ustedes los traba y dicen, bueno, no, pará, a ver, acá hay un límite, porque la requisa puede ser hasta llegar a desnudar a una persona, ¿sí? En ese caso, deben buscar otro personal femenino que lo pueda realizar, o si no lo hubiere, ¿sí? Si no lo hubiere, van a tener que pedir apoyo o asistencia al SAME, si están en Capital o en algunos lugares que tiene SAME, o a cualquier médico o cualquier unidad médica pública para que les dé la asistencia. ¿Esto por qué? Porque los médicos sí están habituados a realizar este tipo de revisaciones y por ahí no tienen la misma situación de conciencia que puedan llegar a tener el personal femenino de las distintas fuerzas. Esto lo aclaro porque yo sé que muchas veces a ustedes, y sobre todo en campo, les dicen, no, tienen que hacerlo porque dice el código. No, el código nos abre un poquito más la posibilidad al decirnos, como ustedes verán, y acá se los recuadré en un color celeste, o por un profesional de la salud. ¿Ven que les da esa chance de decir por qué tengo que registrar algo, por qué tengo que ver desnudo a alguien? ¿Sí? Que por ahí me afecta, me afecta en mi buen desenvolvimiento dentro de mi función policial. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se va a realizar la medida? Siempre se va a realizar en presencia de 2 testigos. Acá sí no vamos a poder requisar si no hay testigos. En el caso de que no hubiera, se lo trasladará, se hará un acta de detención y se lo trasladará a algún lugar donde podamos tener 2 testigos. Estos 2 testigos no pueden pertenecer a la misma fuerza que está realizando la requisa. La única limitación es esa, que el testigo no pertenezca a la misma fuerza. Tienen que ser personas ajenas. Del resultado de la requisa se va a dejar constancia en un acta, es decir, que en un acta ustedes van a colocar si han encontrado o no elementos constitutivos de delito. Si no encontraron, no pasa nada. Dejando registro y en presencia de los testigos, se le piden las disculpas del caso y la persona se retira. Sin traer esto ninguna consecuencia para ustedes. Pero tienen que dejarlo por escrito. Esa acta, eso que
que van a realizar sobre la medida, sea positiva o negativa, tiene que estar firmada por todos los que intervinieron en esa requisa. Si el requisado se niega a firmar, no hay problema, se deja constancia de que se ha negado a firmar y le pueden preguntar por qué se niega. ¿Sí? Es como en el acta de detención, vieron que no está obligado a firmar. Bueno, en la requisa lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar cosas y esa requisa se nos puede transformar en un secuestro de elementos. Entonces, quizás para no, si bien no es inculparse, pero él puede llegar a creer que sí, bueno, bárbaro. No quiere firmar, no firma y se deja constancia. ¿Sí? ¿Dónde realizamos las requisas? Las requisas las tenemos que hacer en un lugar, en lo posible, apartado de la vista de terceros. Hay que tratar de no exponer al requisado. ¿Sí? Entonces, si estamos en el medio de una plaza, buscaremos algún lugar o armaremos el lugar de tal forma de que no sea visto por terceros. ¿Esto para qué? Para no crear un prejuzgamiento sobre la persona que estamos requisando. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? La requisa personal les permite a ustedes colocar sus manos en cualquier bolsillo de la ropa que tenga la persona, pedirle o ustedes sacarles en presencia de los testigos alguna prenda, le dije que pueden llegar hasta de vestirse a la persona, con el objeto de buscar cualquier elemento asociado con el delito. Lo que sí no van a poder es tocar ninguna parte de las llamadas pudendas, de las llamadas privadas. No van a poder realizar ningún tocamiento sobre el cuerpo dentro de lo que sea algo más privado. ¿Queda claro? No se puede tocar los senos a una mujer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Eso, señora profesora. Sí, Walter, decime. Sí, hablando de los testigos, ¿no? Usted decía que no podía ser de la misma fuerza, pero puede ser un personal que sea de otra fuerza, que Sí. esté, no sé, cubriendo de resguardia en ese lugar. Suponete, ustedes son Policía Federal, ¿podría Gendarmería ser de testigo? Sí, sí. Bien. No es, no es Y lo, otra pregunta. no es lo ideal, ¿eh? Porque después empiezan las suspicacias por parte de la justicia, no es lo ideal. Hay que tratar en lo posible de buscar a alguien un civil. Pero bueno, el código habla de que sean de la misma fuerza. Le hago esta consulta porque justamente hace poco vi un video de un accidente en una villa y todas las personas de la villa conocían, digamos, al que había tenido el accidente y pues nadie quería salir de testigo. Entonces creo que agarraban gente de gendarmería y ellos salían de testigo. Y tengo otra duda también. ¿Las Eso personas se pueden puede hacer, ¿eh? negarse? Eso que Ah, dijiste de recién se puede hacer en ese supuesto. Hasta ahí vamos bien. perfecto. Si te Bien, pueden gracias. negar, Si las personas pueden negarse a salir como testigos o hay alguna medida que los obliga a salir como testigos. están obligados a ser testigos. Es una carga pública, ¿sí? Siempre que cumplan, estamos hablando de testigos de acta, no de hecho. Siempre que tengan determinados requisitos, como por ejemplo, que conozcan el idioma que es nuestro, o sea, que hablen nuestro idioma, que si son extranjeros tengan residencia en la República o estén en forma permanente en la República, que sean personas mayores de 18 años, que sean personas que aparentemente no tengan ningún tipo de incapacidad psíquica, o sea, que no se trate de un demente, que no tenga ninguna incapacidad toxicológica, es decir, que no esté bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Si se encuentran en esa condición, o sea, no, aparentemente ustedes no ven que tenga ningún tipo de inhabilidad o incapacidad, eh, por documento puede acreditar que está en un periodo prolongado viviendo en la República Argentina y tiene más de 18 años, debe salir como testigo. Si se negara, si dijera no me interesa, no quiero, no puedo, lo que fuera, y no tenemos la posibilidad de conseguir otro, porque siempre nos conviene tener testigo amigo, o sea, siempre que buscamos a alguien que sea copado y que quiera hacerlo, se le va a instruir y o sea, ustedes le van a decir que es una carga pública y que su negativa hace a una resistencia a la autoridad,
con posibilidad de incurrir en falso testimonio. O sea, cometería delito. O sea, pueden obligarlo. Insisto en algo, siempre conviene cuando son testigos de actuación lo que se considera el testigo amigo. Amigo no porque sea amigo de verdad, sino porque tenga la predisposición a prestar su tiempo para la medida. Tienen que instruirlos también de que si tiene miedo de que pueda perder el trabajo o el presentismo, se le va a dar una constancia y que con esa constancia de que ha cumplido con una carga pública, su empleador no lo puede echar, no le puede quitar el premio, ni siquiera le puede descontar el día. O sea, le tiene que pagar como si efectivamente estuviera trabajando todas las horas que les correspondía. Esto se lo digo como para que, bueno, le cuenten al testigo de que no... Porque a veces puede ser un ratito, como puede llegar a ser, hay procedimientos que son horas que está el testigo ahí. Gracias, señor profesor. Por favor, Walter, ¿alguien más que quiera preguntar algo sobre esto? ¿No? Bueno, seguimos avanzando entonces. Yo les empecé contando que las requisas eran por orden de un juez y que tenía que ser por pedido de alguna de las partes del proceso. Ahora bien, hay requisas que se van a poder realizar sin orden judicial. ¿Quiénes van a ser los encargados de realizar las requisas sin orden? Las fuerzas de seguridad. ¿Y por qué se van a hacer estas requisas? Estas requisas se van a realizar cuando no tengamos tiempo como para poder esperar que nos llegue la orden. Es decir, que haya una urgencia tal que no tengamos tiempo de ponernos en contacto con el juez de turno y con el fiscal para que nos digan, bueno, ahí les mandamos la orden. ¿Sí? Son esas cuestiones inmediatas, están asociadas a las detenciones sin orden que ustedes pueden hacer, donde no tengo tiempo. A ver, agarré a la persona que estaba robando, la tengo ahí. Hasta que yo llamo, me mandan la orden y todo lo demás, pasa un montón de tiempo. Entonces voy a tener que hacer esa requisa, ¿sí? Sin pedir la autorización. ¿Quién me va a dar la autorización? El propio Código de Procedimientos. ¿Cuándo puedo realizar una requisa sin orden? Y esa respuesta nos la da el propio código, que acá se los puse con 3 colores. Uno es cuando, podemos creer que hay cosas asociadas a un delito y no tenemos tiempo. A ver, si yo veo una persona que esconde un arma en la cintura, ya me está habilitando. ¿Por qué está escondiendo un arma en la cintura? Porque no está cometiendo un delito, porque va a cometer un delito, porque no tiene la aportación, lo cual es constitutivo de un delito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo esconde? Si lo está escondiendo, ya me da la presunción. Bueno, puedo tomar la medida. Otra posibilidad, como les dije antes, cometió otro delito. Lo primero que voy a hacer es privarlo de la libertad y registrarlo para ver qué está escondiendo en su cuerpo. La otra situación que nos da el código está asociada a esto que yo les estoy contando, y es que nos habla de la posibilidad de que desaparezcan pruebas. Salgamos de tenencia de armas, tenencia de estupefacientes. Se escondió un raviol de cocaína o un cigarrillo de marihuana. Si yo espero para realizar la medida, ¿qué puedo hacer? Y lo puedo tirar por ahí y no lo encuentro. Y después me van a decir, ¿y por qué lo detuvo? ¿Dónde está la prueba de la presunta infracción a la ley de estupefacientes? No tiene nada. ¿Sí? O sea, esto del descarte, de que se lo pase a otro, de que lo destruya. Esto de que si tenía algo y se lo metió en la boca y se lo tragó. Bueno, me está entorpeciendo la medida. Y finalmente nos habla de que se practique, dice, en vía pública o lugares de acceso público. Esto significa que ustedes toman conocimiento y van a realizar la medida por un hecho que sucedió en la vía pública o en acceso público. ¿Y esto por qué? Porque si tuvieran que requisar dentro de una propiedad, ahí tendríamos que hablar de allanamiento. Entonces no podrían allanar sin orden. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos allanamiento? ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes van a hacer un allanamiento con orden,
no van a poder requisar si no tienen una orden de requisa. Harán la medida que se les autorizó en el allanamiento. Si necesitan requisar, porque sucedió algo en todo esto, se le tiene que dar aviso al fiscal y al juez con el objeto de que el juez autorice esa medida. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque se acuerdan que el allanamiento es algo estricto. Teníamos que tener un motivo claro por el cual estábamos ingresando. Si el motivo nos dice requisa, será requisa. Si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, después termina diciendo el mismo código que cuando realicen requisas sin orden, van a hacer el acta y van a tener que avisar inmediatamente. Esto del aviso a la autoridad sobre esta medida que han realizado. ¿Qué pasa con el registro de automotores, aeronaves o buques? En el caso de aeronaves o buques, les voy a ser sincera, salvo que sea una aeronave pequeña o cuando hablamos de buque estamos hablando de una lancha, algo muy chiquito, la medida en general no la hacen ustedes salvo con orden. ¿Sí? Porque para eso, ¿a quién tenemos? Tenemos a prefectura y tenemos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. O sea, hay otras fuerzas que van a estar en relación más directa para hacer esta medida y que son los que están en relación más directa con estos elementos, ya sea con los buques o con las aeronaves. No obstante, no quita que les pueda llegar a pasar a ustedes con pequeñas embarcaciones o con pequeñas aeronaves, o que tengan que realizar la medida con orden directamente. Entonces, bueno, se le avisará por cortesía a prefectura o policía aeroportuaria de que la medida la tienen que hacer ustedes, ¿sí? Pero si no, son ellos los que están más en contacto. Ahora, ustedes sí están más en contacto con ¿qué? Con los automotores. Yo sé que ustedes son bomberos, pero les puede tocar, y ustedes saben que en policía puede pasar, que les digan, bueno, esta semana se van a, no sé, a Avellaneda a prestar colaboración y la función de seguridad también la tienen. O sea, no es que solamente quedan con su función en siniestro, se les puede dar funciones de seguridad, no pierden esa función ustedes, por más que tengan un escalafón específico. Ante ese supuesto, si estuvieran ustedes, supongamos, en un control de automotor y tuvieran la sospecha fundada de que dentro del mismo se está escondiendo algún elemento que puede ser constitutivo de delito, y esta sospecha puede ser por alguna maniobra que hace el conductor o porque cuando van a pedirle la documentación ven que hay algo raro, que hay algún elemento raro dentro de ese automotor, podrían proceder a realizar la requisa. Esta requisa los va a habilitar a revisar completamente el automotor. También siempre se pide que abra la guantera el conductor, o que abra el baúl el conductor, o que levante las alfombras. Si esto podría perjudicar la medida, no le vamos a pedir autorización y vamos a hacer nosotros lo que directamente la realicemos. Cuando hablamos de registro automotor, es poder ingresar dentro del automotor y revisar guantera, baúl y abajo de las alfombras. ¿Sí? A eso llamamos requisa. Generalmente son con orden. Está la excepción de que sea sin orden, que es cuando se hacen los controles de automóvil en la vía pública o cuando se va en persecución de delincuentes, se detiene el automóvil. El revisar ese auto nos lleva a la necesidad de hacer un acta de requisa de ese automotor. ¿Sí? También se tiene que hacer en presencia de 2 testigos para que vean qué es lo que se ha encontrado en el mismo. ¿Queda claro? La requisa en el automotor vendría a ser como el allanamiento de un inmueble. Eso como para darles un paralelismo. Y se puede hacer con orden o se puede hacer sin orden en casos urgentes. Listo. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, y el otro tema que tenían en esta clase es el de secuestro. ¿Qué quiere decir secuestrar? Secuestrar es tomar, incautar elementos asociados a un delito. ¿Sí? ¿Y por qué están asociados a un delito? Porque lo constituyen en sí mismo o porque no sirven de prueba en un proceso judicial. ¿Qué es lo que vamos a secuestrar?
que vamos a secuestrar, les decía, todo lo que está asociado a un delito. ¿Cómo vamos a secuestrar? Ya sea porque por una orden de allanamiento se nos habilitó a hacer el secuestro dentro de un inmueble. Vamos a secuestrar si es que estamos requisando una persona y encontramos elementos constitutivos de delito, o vamos a secuestrar cuando dentro de un automotor encontremos elementos que son presuntivamente constitutivos de un delito. ¿Sí? Para los objetos que se encuentran en la vía pública, hablamos de secuestro porque es tomarlo, pero no quiere decir que necesariamente sea producto de un delito. Quizás haya sido producto de un olvido o un simple hallazgo. O sea, alguien que se le cayó la billetera. No quiere decir que le hayan robado la billetera y le hayan descartado. ¿Se entiende? Sin embargo, vamos a tener que hacer el secuestro, vamos a tener que tomar ese elemento para resguardarlo para cuando aparezca o ver si dentro de él hay algún dato sobre el dueño de esa cosa. Los elementos secuestrados deben ser inventariados. Cuando hablamos de inventario hablamos del acta de secuestro. En el acta de secuestro ustedes deben detallar a la perfección el elemento que está siendo secuestrado, sin dar precisiones en algunos casos y dando muchas precisiones en otros. Cuando no damos precisiones, cuando son alhajas, ¿sí? En el caso de las alhajas, no vamos a poner, encontramos una cadena de oro. Vamos a tener que poner que encontramos una cadena dorada. Podemos poner símil oro o que aparentemente es oro, pero no podemos aseverar que sea oro. ¿Por qué? Porque no somos peritos como para poder determinarlo, ¿sí? Y si después fuera algo falso y nosotros pusimos que es oro, va a tener que aparecer la verdadera. Y ahí estarían ustedes en un problema, ¿eh? Estarían cometiendo una falsedad ideológica dentro de un documento público y podrían recibir una pena. Entonces, describimos dentro de lo que estamos viendo. Sí tenemos que tener perfección respecto de lo que es la descripción del objeto. Si es una cadena de oro que tiene un dije, diremos que es una cadena dorada que tiene un dije y describimos el dije, que tiene tal dibujo, que tiene tal inscripción. En eso sí vamos a ser muy precisos. Lo mismo si vamos a secuestrar dinero. No vamos a aseverar que el dinero es válido o no, porque tampoco somos peritos, pero podemos decir que se incautaron tantos billetes de tal denominación, con tal... ¿cuál es el...? Bueno, Gabriel se le prendió el... Vamos a silenciar. O vamos a decir la numeración de ese billete, o si tiene algún tipo de inscripción, algún tipo de rotura, de tachadura, pero no decimos tanta plata, vamos a decir encontramos tantos billetes y como que lo dejamos ahí, después si son falsos nos pasa a ser problema nuestro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces detallamos a la perfección lo que estamos viendo. Si lo que estamos secuestrando son televisores, decimos que es un televisor de color negro o de color con marcos plateados, según lo que estemos viendo. Del lado de atrás hay números, bueno, qué número encontramos de serie, de qué marca, ¿sí? O sea, lo que nosotros podemos ver. Si lo que secuestramos es un arma, ponemos que es un arma de color plateado, con cachas negras, o al revés. ¿Qué número de serie tiene? Si no tiene número, sin numeración o con número limado. Si tiene municiones, que dentro de esa arma se encontraron tantas municiones, y poner el numerito que tienen atrás las municiones que lo identifica. ¿Es claro? Entonces, precisión respecto de lo que estoy viendo, pero no entro en algo que después me pueda llegar a comprometer. Si lo que estamos secuestrando es clorhidrato de cocaína, no vamos a aseverar que es clorhidrato de cocaína hasta que no lo tengamos efectivamente probado. Entonces, ¿qué vamos a poner? Que se secuestró una sustancia de color blanca, que presumiblemente sea clorhidrato de cocaína. ¿Sí? ¿Se entiende? Tanta cantidad, que estaba de tal forma, que tenía tal envoltorio. Una vez que hacemos todo ese detalle, que se tiene que hacer en presencia de 2 testigos, voy a bajar un poquito, porque eso está un poquito más abajo. Tenemos que velar por lo que se llama la cadena de custodia. O sea que, una vez que ya secuestramos el elemento, lo pusimos en un acta, ¿cómo llega ese elemento a manos de la justicia? Y eso es lo que se llama cadena de custodia.
vamos a tener que detallar quién es el primero en secuestrarlo. Una vez que tenemos quién es el primero en secuestrarlo con el acta de secuestro, cuando lo entregamos, ¿sí? Supongamos que lo entregamos en la dependencia al superior para que continúe el trámite. Vamos a tener que escribir a quién se lo estamos dando. Si no ponemos eso y pasa algo con ese elemento, el responsable va a ser aquel que hizo el acta. ¿Se entiende? Y a su vez, cada uno que lo va pasando a otra dependencia o que lo entrega a la fiscalía o que se lo entrega a un juzgado, tiene que dejar por escrito dónde lo entregó y quién se lo recibió. Cualquier cosa que pase es responsable el último. Porque a veces pasa, que estamos entregando 50 billetes de 1000 y al juzgado llega 10 billetes de 1000. Bueno, a ver, ¿dónde se perdieron todos esos? ¿Cómo saco yo mi responsabilidad? Manteniendo la cadena de custodia, explicando que cuando yo lo tuve estaba puesto de tal forma que lo entregué en determinado lugar y me lo recibió determinada persona. Para lo cual les pido siempre que cuando hacen una cosa así, les firme quién está recibiendo, para que después no digan, no, yo no fui, me inventó el nombre porque me conocía. ¿Queda claro? ¿Sí? Cualquier alteración en la cadena de custodia es responsable el último. Eso es re importante. Hace también a la cadena de custodia cómo se envolvió esa prueba o qué medida de seguridad se puso sobre esa prueba, si estaba asegurada con papel film o estaba en alguna bolsa de esas bolsas especiales para conservar elementos de pruebas, que uno dice bolsas especiales, son parecidas a las Ziploc, pero bueno, son bolsas especiales que van a tener una rotulación, que van a tener un número. ¿Quién la tocó? ¿Quién estuvo con eso? Eso es importante manejarlo. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Y me queda poco tiempo. Lo último que me faltaría contarles es sobre lo que tiene que ver con las comunicaciones, porque como ustedes verán acá, no se puede secuestrar ningún elemento que demuestre la comunicación entre el imputado y su abogado, o con testigos que tengan la facultad de abstenerse de declarar. Eso no lo vamos a poder secuestrar. Si lo que vamos a tener que interceptar son comunicaciones, vamos a tener que omitir estas cosas, hacer de cuenta de como que no las escuchamos. Y siempre lo que sea para interceptar comunicaciones tiene que estar ordenado, sí o sí, por un juez. De ahí nos encargan ya tanto ustedes, eso es algo para charlarlo más con los chicos de comunicaciones, que son los encargados de interceptar sobre todo comunicaciones telefónicas o entrar dentro de computadoras para poder ver mails y todo lo demás, ¿sí? Solo por orden de juez, por un tiempo limitado, y también hay que hacer caso omiso a aquello que no haga a la causa. ¿Queda claro? Creo que les di todo el paquetito medio rápido. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Fue clarita la clase? ¿Cortita?